Eh, Lo provocamos a Waldo. me provocaron. Eh, sí, sí, dime, ¿dónde? ¿Perdón? Ah, no, mi esposa que me llamó a que la ayudara en algo. Ah, sí, ya se me pareció extraño. Ok. A ver, sí, sí, ok. Ya ponerle aquí entonces. Ok, dicen que. No, ya, lo agarré. ¿Qué voy a hacer yo ahora? No, espérate, ahora ya que ahí yo lo sacamos, ponte para acá. Sí, ponte para acá. Oh, oye, que estamos cargando cosas aquí en la casa que lo estamos mudando. Mira, Me imagino. esto de apedrear, esto era una ley, no era una cuestión de pacto. Ahora, Es ustedes pacto. dicen, no, eso no era cuestión de pacto, eso era una ley. No, Ok, o sea, ahora, claro, es que los pactos tienen leyes, pastor. sí, pero las leyes de las cuales ustedes hablan son parte de un pacto. Ok, entonces, Sí, esto era una ley. puedo evadir Ahora, esa ley si estoy en otro. esta ley es parte de la ley de Moisés. Ahora, Estoy tú de me acuerdo, dices, sí. o tú dices que ahora entonces, como Cristo pagó la deuda, entonces ya no se tiene que apedrear. No, de ninguna Exactamente. forma. Ok, de ninguna manera, porque primeramente el propio Jesús no permitió que dentro de la ley, porque él vino bajo la ley, apedrearse a la mujer. ¿Y por qué no la apedrearon? Dígame Entonces usted. no era una cuestión de pacto. A ver, pero Era dígame una cuál cuestión de. es. Pero déjame apuntarlo. Ok, era una cuestión, no era una cuestión de pacto, porque él vino bajo la ley, lo dice la escritura. Sí, Y todavía precisamente no ese es mi estaba punto. el nuevo pacto en ese momento. Y yo estoy Pero de acuerdo con usted. aún así, él no permitió que la apedreasen. Exactamente. Ahora, tú puedes decir, bien, Deme los él no requisitos lo para hizo, apedrear a esa mujer, por favor. ahora. A ver. Ahora, tú me puedes decir, a ver, él no lo permitió porque simplemente le dijo el que no tenga pecado, que No. lance la primera piedra. El asunto es que en el antiguo pacto, las personas que te encontraban en el adulterio te apedreaban indiferentemente que ellos fueran pecadores, porque todos son pecadores. No, pero Entonces eso no era no. suficiente justificación para que ella bajo la No, ley no fuera apedreada. Era un no, adúltero y tenía que morir. mi pastor, pero a ver, hagamos algo. Ok. Usted es una persona coherente, usted es una persona muy estudiosa. Hagamos algo. Deme los Sí, voy. requisitos necesarios para poder conllevar un juicio justo hacia una mujer adúltera. Deme los requisitos, por favor. Bueno, eso hay varios requisitos en la Biblia, pero hay momentos específicos que si era sorprendida, no tenía que ser ni siquiera llevada a concilio. A Ok, ver, tenía. deme un Ahora, la ejemplo, otra cosa, deme ese ejemplo, deme ese no, ejemplo. te puedo dar el ejemplo un poco después, porque estoy aquí pues trabajando en cosas, pero ahora Pero, tú tienes que contar con algo que cuando ellos trajeron esa mujer, tú no tienes prueba de que esa mujer no haya sido sometida al proceso anterior, porque ya la traían para matarla. ¿cómo? Ok, te explico ahora. Tú estás viendo el pasaje desde el punto de vista que trae una mujer, pero no estás viendo los eventos que antecedieron a esa escena. Para que esa mujer podría ser matada, tenía que ser Sí, llevada ante el Sanedrín. Por eso el propio Jesús fue llevado. Los sí, judíos no pero mataban a nadie. Espérate, a terminar. El propio juicio de Jesús te dice que los judíos no mataban a nadie sin sin llevar a esa persona al consejo, inclusive si lo odiaran como odiaban a Jesús. pero Entonces, ¿de dónde sacas que esa mujer no fue sometida al consejo? hay un detalle dentro del texto ¿Cuál es? que dice que llevaron a la mujer y le preguntaron para tentarle. ¿Dónde estaba el adúltero ahí?
O sea, usted se está comiendo un pedacito del texto, pero realmente. ¿qué tiene que ver que fuera para tentarle? El Que hecho tiene es que que ver ella precisamente. había pecado, porque No. él le dijo, vete y no peques más. No, es que si Jesucristo la apedreaba o daba autorización de apedrearla, Cristo estaba quebrantando la No, ley. yo no, ¿por qué quebrantando si al consejo le había dado, le había ¿Cuál justiciado? consejo? Si no hay, ahí no hay ningún consejo, eso a lo ver, está usted Jesús, infiriendo. a ver, no le estoy infiriendo. Yo entiendo que Jesús No, guardaba entonces la ley. deme el texto. Bien, ahora vamos. Yo entiendo que Jesús, y yo te voy a decir, oye, tú me dices, yo sé que tú eres alguien que estudiado, yo sabes, está bien. Jesús guardaba la ley, ¿sí o no? Sí lo hacía. Sí, totalmente, por Bien. eso no la apedrea. Bien, perfecto. Entonces Porque ahora, no tenía los requisitos para apedrearla realmente, para el juicio. ahí sí te la estás guiando. Bien. Cuando se la traen a ella y le plantean el hecho de apedrearla, él no dice que eso no está en la ley. Él no dice, ustedes están usando mandamientos humanos y están violando la palabra de Dios, como otras veces sí lo dijo. Él no pues dijo claro, de pero ninguna es que manera. él no está violando ninguna ley ahí. Él no Está en dijo de Levítico, ninguna pastor. manera que ellos estaban quebrantando la ley. Él lo que Está en dijo, el Levítico, que no pastor. tenga pecado, que lance la primera piedra. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Hagamos de cuenta que tuvieron un juicio justo. ¿Ah? Hagamos de cuenta eso. ¿Qué pasa con el juicio justo, siendo que en este caso llevaron solo a la mujer y no al hombre, cuando Levítico 20 dice que tenían que matar también al hombre? ¿Dónde está el hombre ahí? Ok, El tipo con quien fornicó, porque no fornicó con Gasparín. claro. Entonces, ¿dónde está el hombre? Dígame usted dónde está el juicio justo ahí si no tienen al hombre. Dígame dónde. Isaías, ponlo ahí adentro, ponlo adentro de la casa si no cabe, y déjeme a mí hacer esto. Después adentro de la casa si no cabe, y la vuelvo a buscar mañana. A ver, mira. A ver, dígame. Pastor se está metiendo una cosa de la que no va a No, poder salir. no, para nada. No, tú sabes que ya Pastor. estás encerrado ya. Voy Pastor, allá, mira, ¿cuál ya entré en mi juicio oficina, justo? voy. ¿Dónde está el hombre? Voy. ¿Dónde está el hombre? Voy, ¿Dónde está voy. Raíces Hebreas ahí? Voy. Cuando las personas eran ya condenadas para matarla, primeramente tú no sabes si ya habían matado al hombre. No lo sabes. Tú lo único que sabes y que puedes decir, el que estaba la mujer se la traen frente a Jesús. Imagínate que apedrean al hombre y dicen, vamos a agarrar a esta mujer que ya es rea de muerte y vamos a llevársela a él a ver si él de verdad es un maestro de Israel. Eso no dice nada, porque Pero eso realmente es por inferencia, pastor. O sea... No, al revés, tú estás infiriendo que el hombre no fue juzgado. Pero Jesús no nos reprende a ellos por quebrantar la ley. Es decir, yo me baso en el maestro. Es primera de Eduardo Gutiérrez. Mira, no, al revés, mira, ok, déjame explicarte. Primero querían que Cristo fuera injusto. Déjame explicarte para que veas. Que no cumplía la ley. Yo me baso, pastor? mira, ¿en qué yo me baso? En que Jesús no podía quebrantar la ley. Si Exactamente. Jesús no, pero déjame poner este punto. Exactamente, por eso lo fueron. Pero déjenme poner el punto para que vean que está ese pacatazo. Pero atento, suavemente voy a ir. No, pues Jesús, si se pone más suave, no me imagino. Vamos a ver, mira, no te impacientes. Jesús no podía quebrantar la ley. Estamos de acuerdo en eso. Bien, amén. Ok. Entonces, si Jesús dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra, él estaba quebrantando la ley. No. Porque ella no había sido sometida al juicio y nadie podría apedrearla. No, precisamente ese es mi punto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, pastor? ¿Sabe por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque la ley dice muy claramente que el juez debe ser justo. Ellos pero no es que la ley no podían, dice escúcheme, que si no tienes pecado la apedreas. Eso no dice la ley. Exactamente. Si ellos la apedreaban, ellos estaban pecando. Por eso no la tenía apedreaban. que haber dicho, ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios porque esta mujer no fue llevada a juicio justo. Pero si Jesucristo tampoco dijo yo soy Dios. Mira,
Mira, el Y que aún así conoce, creemos que era el Dios que por sus conoce, el atributos, que ¿o no? conoce, Entonces no mira, el que conoce el judaísmo del segundo es que templo. no le estaba hablando a los cubanos, pastor. No le estaba hablando a un cubano, le estaba Exacto. hablando a judíos que conocían la Exacto. ley. El que conoce el judaísmo del segundo templo sabe que era muy estricto, de manera especial bajo el imperio romano, porque sabía que cualquier acto de muerte o de rebelión, el imperio romano les caía arriba. Así que ellos seguían el juicio muy. ¿A cuántos reyes llevó? ¿Ante cuántos jueces llevaron a Jesús? No, eso es falso. Eso es falso porque ¿Cómo? Roma le... No. Mira, No, a no, ver, no, 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 no. ante cuántas personas llevaron a Jesús para poderlo condenar. Sí, estoy de acuerdo, pero ellos no llegaban porque ni te Jesús apedreaban no... así. No. Es que no hay una ley que diga que una persona puede ser condenada a muerte por llamarse hijo de Dios, pastor. Por eso no podían condenarlo. ¿Qué tiene que, no, ¿quién dijo eso? Y por eso para ellos la es ley no blasfemia. dice eso. Claro que sí se está haciendo igual a Dios. No, Ellos le dijeron, no hay una ley, claro, que ellos diga le que una dijeron, persona que se llame hijo de Dios sea condenado a muerte. No hay una ley que lo diga. Cualquier blasfemia contra Dios. Eso no es blasfemia. Decir que soy hijo de Dios no es blasfemia. Claro que es blasfemia. No. Ahora, para nosotros los ¿Qué es cristianos una no blasfemia, lo mi es. pastor? Dígame, usted que tiene tanta experiencia. ¿Qué es una blasfemia? ¿Cómo Usted tiene un que canal es de una un cuarto blasfemia? de millón de suscriptores. Dígame usted qué es una blasfemia. Claro, claramente, sí. Pues bueno, una blasfemia es muy amplia. Desde que yo hablo No, mal en tu contra, defínala. ya estoy. Desde que yo hablo contra ti. Defíname Entonces blasfemia. Blasfemia en el sentido religioso, No, eso no es. Defíname blasfemia, por favor. pero te estoy definiendo blasfemia. No lo está definiendo. Blasfemia en el sentido religioso era hablar o hacer cualquier cosa contra el Dios de Israel. Eso era blasfemia. Y llamarme hijo de Dios no es hacer algo en contra de él. Claro que sí. No. Y fíjate que ellos mismos se rasgaron las vestiduras. Ellos. Ok, entonces ustedes, para ellos eso era blasfemia. ¿Dónde dice la Torá que yo no Vamos me a puedo una cosa, llamar vamos hijo a de una Dios? cosa. Mira, ¿Dónde? una pregunta a ti. Va a haber una pregunta a ti. Pero yo le voy a... No, antes le voy a definir blasfemia si quiere. No, tranquilo, ahora me la defino. Mira, una pregunta a Blasfemia, ti. déjame que se lo defina porque usted tampoco lo definió. Blasfemia es un insulto injurioso Es lo que le al estoy santo diciendo. o a los santos. ¿En qué momento? Palabra dicha en contra de él es un insulto. ¿En qué momento yo estoy insultando a Dios al decir que soy su hijo? ¿En qué momento? Ok, insultándolo, haciéndolo un hombre. No, hombre, haciéndolo, Yo soy hijo de Dios. Haciéndolo literalmente dormir con una mujer. No, porque no, para porque ellos, lo acusaron. los semidioses, los hijos de los dioses, esto estaban en la cultura grecolatina. Mira, te hago una pregunta. Aquí en TikTok hay muchas personas que se dicen el hijo de Dios. Yo las he visto. Mi pregunta directa a ti es, ¿están blasfemando sí o no? Por llamarse hijos de Dios, meramente Cuidado, hablando en el concepto cuidado, de porque hagan un debate, no, cuidado. ¿No? No, llamarse hijo de Dios no es una gente. blasfemia. Esas personas que andan diciendo yo soy el hijo de Dios aquí en TikTok. El no hijo son de Dios. blasfemos. ¿El hijo de Dios? Es lo que decía Jesús. Pero ¿en qué parte de la Torá dice que llamarse el hijo de Dios es blasfemia? No, licenciado, pero aquí. Mi pastor. No, licenciado, eso no va a Es que ser una usted tiene blasfemia. que, para que sea blasfemia, para que sea una blasfemia, usted tiene que darme un texto. ¿Cómo que un texto? Sí, deme Mira, un Dios texto que no es- prohíba mira. llamarme hijo de Dios. Dios no es semejante a ninguna criatura. Pero nos llama Y hijos para igual. los judíos, Jesús era el hijo del carpintero. Pero Eso es para una ellos. blasfemia de alto grado para ellos. Pero es que ellos lo que Para estaban ellos. juzgando. Es Entonces ellos lo que no estaban fue- juzgando. Entonces no fue condenado por una blasfemia real, sino por lo que dijeron de él. No, yo no dije que fuera real. Yo digo que por ese proceso lo condenaron a él. Y tú me dices que no, que lo precisamente. llevaron entre tanta gente porque no lo podían condenar por eso. Claro, que y sí. presentaron Si ellos testigos entendían, falsos. si ellos entendían que era blasfemia lo que él estaba diciendo, él podía ser condenado. Pero nota que lo No, llevaron ante diferentes no podía reyes. ser condenado Entonces solo eso porque te creían. dice
Eso te dice que el judaísmo de la época era muy estricto respecto a los Eso no es procesos Torah, legales. pastor. Claro, pero Eso no es entonces Torah. no fue Entonces, condenado, no fue Eso condenado no es por Torah. blasfemia real, tanto así que tuvieron que presentar testigos falsos para condenarle. Ahora bien, eso no tiene que la ver. mujer sí podían Lo que tiene que apedrearla ver es que según la lo ley. procesaron debidamente. No, Porque no podían Roma matar a siempre. nadie, no podían matar a nadie Sí, sin Roma el siempre debido proceso. permitió, no, Roma permitía a tal grado de que en los templos, en las sinagogas, podían solo No, adorar a Dios sin adorar al César. Y Roma se los permitió a ellos, si estaban dentro del templo, ellos tenían permitido solo adorar a Dios. Por eso es que cuando el judío Herodes Agripa entra ¿qué mesa? La mesa tuya. Oh. Ok, hágale caso a su mujer, pastor. Porque, de hecho, por eso se lo digo, o sea, por eso le ponen, de hecho, el César pone como rey a un judío sobre ellos, también. Era un mal judío, era un judío, obviamente, ya casi heleno, pero ellos sí Ok, podían aplicar sus leyes. licenciado. A ver, licenciado. Tú tienes una prueba bíblica que al propio Jesús, a quien buscaban para matarlo, le hicieron un debido proceso. Tienes ahora la prueba bíblica de que el propio Jesús nunca reprendió a los judíos por haber violado la ley condenando a Satanás. Tú tienes que hacer sal que te equivocas simplemente. Torah. Bueno, Y eso es Torah. bueno, o sea, Eso por es eso, Torah. por eso. Porque Jesús guardaba la Torah y Jesús nunca, de ninguna manera, los recriminó a ellos por quererle apedrear. Más bien le dijo, bueno, es que si siempre- ustedes no son pecadores, entonces apedrenla. Siempre, es que en primer lugar, ningún adúltero podía condenar Y a otro luego adúltero. entonces Jesús le dijo, vete y no peques más, era adúltera real. Era adúltera real, yo no digo que no. Pero no estaban llevando el debido proceso, porque la ley ¿Cómo lo exige. sabes si Jesús no lo dijo? Porque Es la que sí lo liberó. dijo. Sí lo dijo. No, Cuando ¿cómo? les llama, ¿Cuándo él dijo, no la apedreen porque eso no está en la ley? cuando les llama Vete, pecadores, no peques más. y ellos mismos, mi No, pastor, licenciado. pero déjeme Licenciado, ¿y eso argumentar, qué cosa pastor. es? Cuando les dice, si no tienen pecado, tienen la primera piedra, les está llamando literalmente pecadores. Y de hecho la ley dice que los jueces deben de ser justos. Y hay que presentar a 2 testigos o a 3 como mínimo. Ahí no estaban. El esposo de la mujer. Pero es que ese no era el juicio, licenciado, ese era el ajusticiamiento ya. Pero entonces, ¿De dónde ¿por qué te no la saca eso? Mira, apedrearon? nota que está sacando las cosas de contexto. No ¿Tú la crees que eso apedrearon es porque un no podían juicio? hacerlo. No. ¿Tú crees eso no que la eso es un apedrearon. juicio? Eso no es un juicio. Tú estás diciendo, ¿dónde está el debido proceso? Porque en tu mente Es que eso es un juicio. existe un Eso debido no es un proceso. juicio. La Biblia tampoco dice Eso que es es, un mira, acusamiento. eso sería igual No que lo cuando dice. están aquí en los Estados Unidos sentando algo en alguien en la silla eléctrica, tú digas, eso es ilegal porque no es un jurado de un juez. Ya eso pasó. Ya está No, en yo el entiendo que plano de pasó, que la pero están Jesucristo matando. estaba. Pero Jesucristo Es que estaba se va a bajo la juicio. ley. Y Jesucristo tenía que cumplir toda la ley. De hecho. Exactamente, al Entonces, pie de la como no letra. Y lo si hace, cumplió tenemos toda dos la ley, opciones. ¿por qué les dijo que la podían apedrear si no tenían pecado? Pero porque él sabía que todos tenían pecado ahí. Pero no eran porque justos. no estaban cumpliendo la ley. Pero no es que porque no estaban cumpliendo ahora la ley. Jesucristo no sabía que tenían pecado ellos, todos, ¿no? Claro, todos los hombres tenemos pecado. Entonces, oye, licenciado, entonces no se puede matar a nadie. Hoy, Nunca se pudo cumplir la ley en el antiguo pacto entonces. O tú me dices que los judíos del antiguo pacto, los hebreos, no tenían pecado. los jueces, o sea, dejemos claro esto. Jesucristo, dejemos claro algo. Jesucristo muy claramente los está acusando a ellos de ser también adúlteros. Por eso no podían juzgar ese pecado. Porque evidentemente el ¿Tú sumo crees que sacerdote, todo el mundo que está ahí, todo el mundo, desde el primero hasta el último, era útil? del primero y al último, ellos eran adúlteros. No. Sí. No conoces los fariseos entonces. ¿Cómo? No. El propio fariseo se enorgullece ante Dios de no ser así en la parábola por el publicano. No. Los fariseos Ese no es el eran bien testimonio. estrictos.
De No. hecho, Pablo se enorgullece de ser Sí, fariseo. pero Pablo No, es otro no, tema no, porque él sí licenciado, ¿qué cumplía. es eso? Cristo dice de los Pablo era fariseos, soltero, ¿Qué además. es Era eso? una persona que tenía cuando mucho estén en la compromiso. cátedra, cuando estén Le en voy la a pedir cátedra de yo a Dios el Moisés, don de continencia mejor porque así me iría mejor, pero bueno. A ver, cuando estén en la estos cátedra de jueces no Moisés, podían hagan lo que juzgar dicen, si ellos mismos mas no tenían hagan lo que pecados hacen. como el que estaban juzgando. No podían juzgar. Además de, hablando de todo un poco No. acá, ¿dónde estaba el esposo de la mujer? No estaba. ¿Dónde estaba el amante? No estaba. ¿Dónde estaban los 2 o 3 testigos? Tampoco estaban. No podían Es que tú no juzgar sabes si nada. estaban allí. Porque mira, la Biblia ¿Dónde? misma, no, es que no entiendes cómo se escribieron los evangelios. Pero Por ejemplo, los Ah, evangelios dicen que en una escena había un endemoniado en Gadara y el otro dice que habían dos. Si los evangelistas se centraban en la persona que era el centro del debate, de la conversación, del hecho. ok. Entonces, ¿tú crees que los Y yo me evangelios centro en son así como un Jesucristo. libro de historia, que tienen que estar todos los personajes allí, No, una pero Jesucristo es novela de suficiente. Julio Verne? No, Jesucristo le podría dice a la decir eso mujer. para otro tema. Jesucristo le no. dice a la mujer. ¿Nadie te ha juzgado, hija mía? ¿Nadie te ha condenado? No. Yo Nadie tampoco te ha te condenado en condeno. el sentido de que ellos no lo pudieron apedrear. Claro, pero no pudieron hacerlo porque ellos mismos, conociendo la ley, sabían No, que porque estaban tenían pecado, no porque no estaban cumpliendo la ley. pero no podían No, tirar una sola esa te la piedra. estás inventando completa. Estaban quebrantando la ley Ok, si la apedreaban. dime en qué verso Jesús les recriminó no estar usando mal la ley en ese momento. ¿Cuál verso? Dame el verso. No es que estaban bajo la ley En los mismos levítica. versos donde Perfecto. Jesús dice que es Dios. Dame el que está. Jesucristo habla a gente judía, no le está hablando a un cubano, no me está hablando Claro, a gente judía, exactamente. Le está hablando a gente Exacto. judía. a A esa maestros Es de gente como la ley. decirle, judía, a esa gente judía le tenía que decir, tú sabes que eso no estaba correcto en la ley, Bueno, pero no se lo dijo. Ahí se acabó la ley, tipo, ya, ahí se acabó la ley. no, ya. es como ¿Cómo se va decir a Cristo terminar le la Ya la ley levanta el está. sábado. en un Oye, otra cosa, proceso otra fraudulento? cosa que me asombró fue que dijeron que Jesús había pagado por esos pecados y por eso es que no se tenía que pelear. El asunto es que No, yo no sería dije tan que en solo. no, yo no dije que ahí, yo no dije que ahí específicamente, no. No, tú dices en esta época. En esta Ok, época sí. el problema es que eso sería solo para los creyentes. Es que tiene que ser a O los tú me dices, creyentes porque entonces, el único vínculo cómo entre la entonces alguien salvación se y Cristo pierde? es la fe. Oye, ¿cómo entonces alguien se pierde si Cristo pagó por los pecados? Por eso, Sin hay que creer. creer en Es Él. decir, entonces, Es que se podría pelear entonces las personas que no creen, ¿no? no porque hay que estar casados con Cristo. Hay que Pero estar estamos hablando, casados entonces, con se Cristo. podría, entonces, ¿sería legal que delante de Dios que se apedreara a alguien que no fuera creyente? Sería legal. Si está en ese pacto, sería totalmente legal. Si la persona está en ese pacto, sí. Ya. Entonces, un cristiano podría apedrear a un incrédulo. No, porque no estamos en Adúltero. ese pacto. No, pero tú dices que el pacto y la ley son diferentes cosas. Claro, por eso mismo. Entonces, Porque la paso al ley paso. tendría que seguir vigente. El pacto no, pero la ley porque la tendría ley que seguir permite a vigente. ambos. Es que la ley permite a ambos. No, licenciado, ¿qué es eso? La ley permite ambas acciones, ambas vías de justicia la permite la ley. Tanto como La para que sea ley no apedreada la puede persona ser, como para que la haya un ley vicario. no puede ser quebrantada, la ley tiene que ser Es aplicada. que no y está siendo punto. quebrantada en ninguno de los pactos, en ninguno. Ok, ¿Permite un vicario o no permite un vicario? Ambas cosas son justas. entonces, en el nuevo pacto las leyes no son aplicables aunque existen. La ley es aplicable, pero ya pagó Cristo. Es Pagó precisamente el vicariato que la ley permite. pagó Cristo por cuál ley, por cuál pecado. Entonces nadie va al infierno. No, hay pecados en el Nuevo Testamento que no están expiados por Cristo, de hecho. Hay pecados en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles de ellos? El adulterio se está expiado. Sí, los adúlteros sí van. Los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Pero si tú dices que Cristo pagó por ellos. Pero cuando estos se arrepienten, si no hay arrepentimiento, no. Pero entonces el Cuando hay incrédulo. apostasía, no. Entonces el incrédulo, por ejemplo, ahora mismo, en los países islámicos, que apedrean a la gente, estarían de alguna forma guardando la ley de Dios. Están guardando el pacto.
Es decir, no la ley, no guardan la ley. Es que la ley permite los dos pactos. Le voy a dar un ejemplo. La ley No, permite que... estoy hablando de la ley. Tú separas la ley Pero del pacto. yo también Entonces, estoy hablando de la ley y de los pactos. sí, pero tú lo separaste, así que no O tienes sea, punto hablar de los pactos. usted me estaría diciendo que apedrear a un adúltero en el Antiguo Testamento no era justo. Apedrear un adúltero cuando estaba vigente la ley era justo. Vigente el pacto. No, vigente la ley. El pacto. No, la ley. Era, no, pero si Porque usted el mismo pacto dijo no que tiene la nada ley que ver estaba con vigente. apedrear a alguien. El pacto Claro. es un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. El pacto, no. La pero- ley es para cumplirla Sí. tanto pero en el extranjero, a ver, tanto en el extranjero pero dígame como algo. en el nacional. Dígame algo, mi pastor. ¿Era justo o no era justo? Claro, pues mientras que estaba vigente esa ley había que aplicarla. Ok. Hoy en día, ¿es justo que no se apedree a los adúlteros? Es justo porque ya esa ley no está vigente. Es la misma ley. Pero no está vigente. No, pero es que es la misma. Por Lo que ejemplo, si cambia tú es vas al siglo, el pacto. mira, ok, te voy a explicar algo. Si tú vas a la escritura, la esclavitud era justa. Porque Pablo dice, habla normal de la esclavitud, pero Claro. hoy en día la esclavitud no es justa. Pero claro. Entonces, con el tiempo, las leyes se aplican de forma diferente. Así No, que por eso en es que el tiempo existen- de la ley, sí era justo apedrear a un adúltero. El- Por eso En existen este la tiempo, esclavitud, no lo la es. esclavitud, el tener más de una mujer y todo ese tema requiere de un contexto, porque ¿qué iban a hacer o sea, qué pasaba con estos hombres esclavos que venían de otras naciones, que muchas veces quedaban así por las guerras, quedaban desamparados? Si no iban a esclavizarse a alguien, estos no sobrevivían. Tenían que ir a un pueblo aunque los esclavizaran. Es que todo este tema es contextual, pastor. Usted Pero lo si sabe. nos sacan la mesa, ¿cómo no? Por eso es que existen preceptos, pactos, mandamientos, estatutos, porque son diferentes. Sí, existen estatutos, mandamientos, pero estamos hablando de la ley. La ley Precisamente había la que ley- cumplirla. Precisamente la Y ley punto. Si está ahora no hay que formada. cumplirla, es porque no es ley. Es que Cambia los preceptos, no cambia los estamos preceptos. diciendo que no hay que cumplirla. Estamos diciendo que el otro pacto, el nuevo pacto, el Berit Hadashah, es totalmente acorde a la ley, porque la ley permite un vicario y permite que esa persona que pecó también sea castigada conforme a su pecado. Ya, Ambas es cosas. decir, que entonces en este tiempo, para ti, es totalmente justo que un judío apedree a un adúltero. Ellos están en ese pacto, sí, claro, es justo. Ya. Dios no los va a castigar por Ok. eso, Ok. Entonces, porque ¿por están en qué? ese pacto. Ya. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que no habían entendido la ley? Jesús Cuando también dijo misericordia quiere y no sacrificio. Sí, pero también Jesús dijo, porque ahí está hablando de Entonces sacrificio. Jesús claramente estaba diciendo que eso ya se había acabado. Ahí está hablando Jesucristo de otro tema y Jesús también dijo, Es que la hagan ley es todo toda, lo que ellos no les importa, mira. Sí, pero no respecto a pelear gente. pero a sus hipocresías no, pero Jesús, pero por tenía que ser ejemplo, todo. mira, mira, entró una mujer adúltera, decirlo a él, no Otra vez había la problema adúltera. con eso. En la ley eso estaba prohibido. Ok, Jesús tocó muertos en la escritura, tocó el féretro Claro, el rito de purificación. del hijo de la viuda, eso en la ley estaba prohibido. Para nada. Los apóstoles, sí estaba prohibido. Para ir a sanar Que o a podía revivir un ser tan muerto no estaba solo, prohibido. podía ser tan solo persona de primera generación. Sí, y O sea, Jesucristo de hecho era ya, esa no lo persona de podía- primera generación porque era nuestro No lo hermano. podía, no era ningún familiar de esa gente. Pero por supuesto que es de primera generación porque somos hermanos con Cristo, de hecho. Él se llama hermano. Pero Sí. esos eran incrédulos, no tenían nada que ver con eso. Pero claro que él podía rescatar a quien quisiera. Ah. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además, cuando él va a tocar un muerto es para revivirlo. Y eso no lo prohíbe la ley. Eso no lo prohíbe para nada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? No, el problema Eduardo no se muda hoy, Eduardo no se muda hoy. ¿cómo?
Y que Eduardo no termina de No, mudarse. espérate, porque no sé dónde está mi teléfono. Voy a buscarlo. Ya. Mira, A ver, para ir terminando, mi pastor. ok. Eso estaba contra la ley, no importa si estabas resucitando muertos. Si tú tocabas un cadáver, usted tenía que purificarse. Si el cadáver Ok, resucitaba, ya no ¿por es un qué? Porque la cadáver. ley, porque la ley sí, pero era un cadáver cuando antes resucitado. Cuando la ley no tiene excepciones. Es decir, no hay el fin justifica los medios, no. Usted quebranta la ley, usted tenía que pagar. Y punto. No, de hecho ¿Vas a no, dejar la mesa? para nada. Cuidado, mi Entonces pastor, Cristo que ya, quebrantó la ley. ya siento Cristo que le dan quebrantó con la la ley. mesa ahí. Para nada. El fin no Cristo justifica quebrantó los la ley. medios para la ley. La ley, de hecho, siempre permitió que la jerarquía de los mandamientos existiera. Siempre. Absolutamente siempre. Por eso No, lo que David dice que pudo Cristo no comer de los volvió a la panes Oye, ley. te de digo, la pues aquí me preposición tienen sin loco y no me dejan hacer nada. sacerdote. Es que David Cristo comió no de podía los quebrantar. panes de los sacerdotes, de hecho, ¿no? Ahí le dieron con la mesa al pobre pastor Eduardo. Bueno. Es que Cristo